Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local para que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie se las daba. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriendo de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en casa, vístalo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo. Tu padre mató el ternero engordado y celebramos que llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado su dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Tenemos una crisis de paternidad. Hay un sentimiento de orfandad en muchas personas, porque la figura paterna ha sido desvirtuada de una manera muy fuerte en casa. En la mayoría de los hogares tenemos padres ausentes, es decir, papás que ya no están en la casa, o que estando en la casa pareciera que no estuvieran, ¿verdad? Esa es una realidad que estamos viviendo, y eso nos lleva a tener un concepto, una idea distorsionada de lo que significa ser padre. Aunque hoy no voy a hablar tanto de la paternidad natural, voy a hablar de la paternidad de nuestro Padre Celestial, porque a través de esta historia dice el escritor que Jesús les quiere explicar cuál es el carácter de nuestro Padre Celestial. Si ustedes leen el capítulo 15 completo, van a encontrar que antes de narrar esta historia, Jesús narra otras 2 historias
donde presenta el caso de cuando alguien pierde algo que es valioso y lo trata de recuperar, lo que está dispuesto a hacer para recuperarlo. Ese es el énfasis de la historia, de la primera y la segunda historia. Entonces dice, para tratar de que esto lo entiendan mejor, voy a contarles otra historia. Y la tercera historia nos habla de este pasaje que para muchos puede ser muy, muy conocido. ¿Cuántos ya conocen muy bien la historia? Sí, a ver, levante la mano. Si no tiene flojera, levante la mano. Si tiene flojera, levante las dos para que se le quite. ¿Está bien? ¿Sí conoce la historia? ¿Y qué aprendemos de esta historia? Yo quisiera que aprendiéramos hoy cómo es el amor paternal de nuestro Padre Celestial y cómo debería de ser la verdadera paternidad, cómo debemos de comportarnos dentro de esa verdadera paternidad. ¿Cuál debería ser la actitud de un padre cuando tratamos de ser como nuestro Padre Celestial? La primera característica de nuestro Padre Celestial es que es un Padre generoso. Voltee con el que está a su lado, dígale: yo tengo un papá muy generoso. Amén. ¿Por qué sabemos que tenemos un Padre generoso? Porque la mayoría de nosotros podemos recordar a nuestro Padre terrenal, y cuando hablamos de nuestros padres terrenales normalmente no siempre tenemos un Padre generoso. ¿Cuántas veces nuestro papá nos dijo: no tengo dinero, y sí tenía? ¿Alguna vez su papá le echó mentiras? Sí, amén o no amén. ¿Verdad que sí? Le dijo: no tengo, y sí tenía. Ustedes miraron que tenía dinero, pero cuando ustedes les pidieron, le dijo: no tengo. Y de repente eso puede ser que nosotros tengamos un concepto equivocado de nuestro Padre Celestial. ¿Ustedes creen que nuestro Padre Celestial, teniendo lo que necesitamos, no lo va a negar? ¿Sí o no? Nuestro Padre Celestial, si nosotros necesitamos algo y se lo pedimos, ¿Él nos va a negar lo que le pedimos? Porque de repente el concepto de la mayoría de las personas es que Dios está esperando que nosotros nos ganemos lo que Él nos va a dar. Y yo quiero que veamos el ejemplo de esta historia. Dice que este padre, el papá de esta historia, tenía ¿cuántos hijos? 2. Uno mayor y otro menor, o sea, no eran cuates, ¿verdad? Ni eran gemelos. Y dice que el menor de repente va y le dice a su papá: papá, yo no quiero esperarme a que te mueras para que me des la herencia. Quiero que me la des ahora que estás vivo y no tener que esperarme hasta que te mueras. Yo le pregunto, ¿qué le responderían ustedes a sus hijos si tu hijo viniera y te dijera: ¿sabes qué, papá? Quiero que me des la herencia que me toca ahorita antes de que me muera. ¿Qué le dirían ustedes a sus hijos? A ver, ayúdenme, ya surgieron muchas risas. Yo creo que ya tienen la respuesta, ¿verdad? ¿Qué le diríamos nosotros a nuestro hijo si mi hijo viene y me dice: ¿sabes qué? Yo no quiero esperarme a que te mueras, quiero que me des ahora mismo la parte de la herencia que me vas a dar. Si me vas a dar algo, dámelo ahora, y si no, no me des nada. ¿Qué le responderíamos a nuestros hijos? No, pues por lo menos espérate a que me muera, ¿no? O generosamente nosotros haríamos lo que hizo este papá y decirle: ¿sabes qué, hijo? Entonces prepárate, mañana voy a sacar cuentas, voy a checar los estados de cuenta en el banco, voy a contar cuántas ovejas tenemos, cuántas casas tenemos, voy a checar todo, y mañana te entrego la parte que te toca. Esa es la historia. Quizás nosotros le hubiéramos dicho: no, pues gánatelo. O le hubiéramos puesto algunas condiciones para poder dárselo. ¿Realmente ese muchacho se merecía que su papá lo tratara así y le diera la herencia antes de que él muriera? ¿Ustedes creen que él se lo merecía? No. Entonces, si esto ilustra cómo es nuestro Padre Celestial, entonces nuestro Padre Celestial es tan generoso que muchas veces nos va a dar
lo que ni siquiera nos hemos ganado o no nos merecemos. Y aún sabiendo que no vamos a usar bien lo que nos va a dar. Eso contradice un poquito el concepto que tenemos de nuestro papá. O sea, porque qué papá que llega a su hijo a exigirle que le entregue la herencia se lo va a dar. Y más cuando sabe que no tiene la madurez suficiente. El solo hecho de que pida la herencia de esa manera está reflejando ¿qué? Su inmadurez, su falta de capacidad para esperar el momento para que las cosas se den. Él está tratando de vivir aceleradamente una vida que todavía no está preparado para vivirla, pero aún así nuestro Padre Celestial es tan generoso que aún aquel que cree que se lo merece todo es capaz de darle lo que le pida. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de nuestro Padre Celestial. Él es generoso. Voltea de nuevo con el que está a tu lado y dile: ya entendí que tengo un papá muy generoso. Y cuando vas y le pides a tu papá, que sabes que es generoso, ¿qué respuesta esperas encontrar de parte de él? Porque mire, de repente hay tantos conceptos tan distorsionados de la verdad. En la semana hice una publicación porque literalmente yo estaba dormido y de repente esa frase me despertó retumbando mis oídos, ¿verdad? Y esa frase decía algo así como: todo lo que puedas creer sucederá. ¿Algunos vieron esa publicación en Facebook? Sí, ¿verdad? Y entonces hubo varios comentarios, amén, así. De repente alguien, no sé, lo tengo en mis contactos, pero no lo identifico físicamente, le puso: pastor, esa frase es de tal filosofía y es totalmente antibíblica, ¿verdad? Y yo normalmente no acostumbro contradecir a la gente en Facebook, muchas veces nomás borro el mensaje y ya no. Pero dije, si no le contesto, la gente se va a creer con la idea que no es bíblico. Entonces le puse 3 textos bíblicos y le dije: interprétalos bajo cualquier regla de interpretación que tú quieras, pero dime cuál de estos 3 textos podría decir algo diferente a lo que estoy diciendo, ¿no? Porque si nosotros mismos no creemos lo que la Biblia dice, de que nosotros podemos recibir todo lo que podamos creer, y puse ahí pues varios textos para el que cree todo es posible, y varios versículos que afirman esta verdad. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces alguien ha robado las ideas que están registradas en la Biblia y se las ha apropiado, y de repente nosotros creemos que ellos son los autores de la piratería que ellos hicieron de lo que la Biblia dice. Y muchas veces nuestro concepto de nuestro Padre Celestial no es el concepto correcto, es un concepto pirata de lo que realmente es nuestro Padre Celestial. Y la verdad es que Dios puede poner muchas reglas bajo las cuales Él limita algunas cosas para nuestras vidas, y eso no lo podemos negar. Por ejemplo, nosotros decimos, hay que pedir, pero que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Si es tu voluntad, Dios, mándame esto. Si es tu voluntad, ayúdame con esto. Si es tu voluntad. ¿Ha escuchado ese concepto? ¿Sí? ¿Y cuántos casos en la Biblia encuentra donde alguien le pidió algo al Padre que no era su voluntad y Él lo hizo? Y fueron personas muy atrevidas. Moisés le dijo a Dios que hiciera algo que no quería hacer Dios, y Dios lo hizo porque Moisés se lo pidió. ¿Sí recuerdan la historia? ¿Verdad? ¿Sabes qué? Moisés, se acabó, cancelemos el pacto con Abraham, Isaac y Jacob y hagamos un pacto nuevo entre tú y yo.
Y Moisés le dice, no, Señor, porque no vas a quedar mal, no van a quedar mal ellos, vas a quedar mal tú. Entonces, no quiero que hagas un nuevo pueblo, no quiero que canceles el pacto que tienes con Abraham, Isaac y Jacob, quiero que mantengas ese pacto. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestro Padre Celestial no trata igual a todos sus hijos. ¿Amén o no amén? ¿O usted cree que Dios trata igual a todos sus hijos? ¿El silencio significa sí o no? Sinceramente, ¿cuántos papás tratan igual a todos sus hijos? ¿No? ¿Tratamos a nuestros hijos diferentes? ¿Sí? Sería muy injusto tratar a todos nuestros hijos iguales, porque nuestros hijos no son iguales. Imagínense que yo tuviera aquí a Elías y a Valeria, y entonces les quiero regalar un billete de 500 pesos. ¿Sí? No les digan porque están, no, ahí está Elías. Entonces, imagínense que yo les quiero regalar un billete de 500 pesos, entonces pongo el billete de 500 pesos aquí. Le digo, Valeria, si quieres el billete de 500, agárralo. Elías, si quieres el billete de 500, agárralo. ¿Es justo eso? ¿Por qué? Porque no son iguales. Entonces, si yo pongo el billete de 500 para Valeria aquí, Elías, ¿qué va a pensar? Que yo soy injusto, porque a ella le estoy poniendo el billete más abajo y a él se lo estoy poniendo más alto. Y eso es lo que de repente a nosotros como papás, el temor de que nuestros hijos nos consideren injustos, nos lleva a tratar de tratarlos iguales, y no es la mejor forma. Este papá tenía dos hijos. ¿Los dos hijos eran iguales o eran diferentes? Uno estaba inmaduro, atrabancado, quería vivir la vida loca, no le gustaba trabajar. Y por otro lado tenía un hijo maduro, trabajador, que siempre estaba en la casa, que siempre quería agradar a papá, porque dice ahí, yo hago todo lo que tú me dices siempre. Entonces vivía para agradar a su papá. Y por otro estaba el otro hijo que no quería agradar a papá, ¿verdad? Y entonces nuestro Padre Celestial nos da a cada uno lo que somos capaces de pedir. Es decir, la generosidad de nuestro Padre está condicionada a nuestra capacidad de pedir. El hijo que pide más, recibe más. El hijo que pide menos, recibe menos. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea distorsionada de nuestro Padre, nos cuesta trabajo pedirle a Dios, porque decimos, Dios sabe lo que necesito, y si lo que le pido no está dentro de su voluntad, mejor que Él me dé lo que sea su voluntad, ¿verdad? Y eso aparenta mucha espiritualidad, pero en realidad habla de una falta de entendimiento del carácter de nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que aprender que nuestro Padre Celestial es un Padre generoso y que nos va a dar a cada uno lo que estemos dispuestos a pedir, aun cuando no lo merezcamos. Entonces, si usted se pone a pensar ahorita todo lo que él no le ha pedido a Dios porque cree que no se lo merece o no se lo ha ganado, como que ha perdido muchas de las bendiciones que Dios podía haberle dado, ¿no? Y usted puede decir, es que a lo mejor me voy a perder. Se perdió el hijo menor con lo que le dio su papá. Sí, ¿verdad? ¿Malgastó el dinero? Sí. ¿Cometió errores? Sí. ¿El papá sabía que eso iba a ser su hijo? Y aún así,
se lo dio. Entonces, mi papá es muy diferente al concepto que yo tengo de él. Porque quizá estamos acostumbrados a ver a Padre Celestial como nosotros actuamos como padres terrenales. Y nuestro Padre Celestial es muy diferente a nosotros ejerciendo la paternidad. Si ustedes me preguntan y Elías lo sabe, yo no te digo, si no te lo ganas no te lo doy. Así es como yo ejerzo normalmente la paternidad con Elías. Y normalmente cuando él pretende algo o quiere algo, yo le digo, ¿y qué es tu cumpleaños, Navidad? ¿Por qué te lo tendría que dar? Porque si fuera un día festivo donde tú te mereces el regalo, te lo doy. Pero si no, entonces gánatelo. Le estoy hablando de cómo yo ejerzo la paternidad de repente con mi hijo. Y de repente, si yo creo que mi Padre Celestial va a ser como yo, entonces me cuesta trabajo acercarme a ese Padre generoso. Entonces yo tengo que cambiar el concepto que tengo de mi Padre Celestial y a lo mejor también cambiar un poquito el concepto que tengo de cómo trato a mis hijos. Papás, ¿creen que podamos cambiar y ser un poquito más generosos? Ni un solo amén. ¿Podemos parecernos un poquito más a nuestro Padre Celestial? ¿Sí, amén o no amén? ¿Podemos tratar de ser un poco más generosos con nuestros hijos? Cambiar a lo mejor el trato que tenemos con ellos para que ellos puedan mejorar su relación con el Padre. Porque tenemos dos tipos de hijos y eso casi en todas las familias sucede, ¿verdad? Está el hijo que cree que todo se lo merece y está el hijo que teniéndolo todo no disfruta nada. Está ahí siempre tratando de agradar a papá y mereciéndose las cosas, no se atreve a agarrarlas. Nosotros hicimos un cambio en una estrategia que teníamos en la casa. Nosotros comprábamos esas cajitas de juguitos Hades que vienen una caja completa con 20, 30 juguitos de diferentes sabores y de los Hershey, de los para beber como tipo Chocomil. Nosotros normalmente comprábamos y teníamos ahí en la casa para que ellos pudieran utilizar uno todos los días para ir a la escuela. Pero de repente nos dimos cuenta que si nosotros teníamos las cajas ahí disponibles, ellos eran capaces de acabarse toda la caja en una semana. Y un día dijimos, no podemos hacer eso, tenemos que quitar esa forma y mejor, aunque compremos cada día, pero que no consuman tantas bebidas de ese tipo, ¿no? Y entonces cambiamos el sistema en la casa y les tuvimos que enseñar a nuestros hijos, si algo está ahí tienes que preguntar si lo puedes tomar o no, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? De repente alguien llega y deja algo en el refri. ¿Y de quién es lo que está en el refri? ¿De quién lo puso ahí o de todos? Del que llegue primero, del que sea más ganón, ¿verdad? Pero que siempre hay uno en la casa que, aunque sabe que el que llegue primero y muchas veces le han dado gane con su juguito, ¿verdad? Hay uno siempre en la casa normalmente que no es así. Y siempre va y pide permiso antes de agarrar las cosas. ¿Cuántos eran así en la casa? De mis 6 hermanos yo era el que era así. ¿Sí o no? Pregúntele a Misael. No se crea. Dijo mi mamá que no. Híjole. Yo me acuerdo que así era, no sé dónde tengo ese recuerdo en mi mente. Pero la verdad es que nosotros debemos de saber que Dios tiene una herencia para nosotros. Nos hizo coherederos con Cristo. Es decir, nos puso en la misma posición de nuestro mejor hermano. Usted sabe que cuando nosotros somos varios en la casa, siempre hay uno que es mejor que los demás, ¿verdad? Y el que es mejor lo merece todo. Hagan de cuenta que nosotros somos todos
parte de la misma familia, pertenecemos a la misma casa, y nuestro Padre Celestial tiene un hijo favorito. ¿Quién es el hijo favorito del Padre? Nuestro Señor Jesús. Es el mejor portado, nunca se mereció que le dieran unos cintarazos, y aún así se los dieron, ¿verdad? Pero no se los dio el Padre. Pero Él era el mejor, es el mejor hijo que ha habido sobre la tierra. Amén. Entonces, como el mejor hijo se merece todo, entonces lo que el Padre hizo fue decir: todos van a estar en la posición de Él, aunque no se lo merecen. Entonces, todo lo que Él tiene derecho como herencia porque se lo ha ganado, lo pueden disfrutar todos ustedes, aunque no se lo hayan ganado. Eso significa que nos hizo coherederos con Cristo, nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales, aunque todos teníamos posibilidades de sentarnos en los lugares celestiales. Entonces, nuestro Padre Celestial es un Padre generoso que tiene una herencia que darnos. ¿No les gustaría saber la herencia? ¿Sí? Siéntense y platiquen con Él. Y dígale: Señor, a ver, ¿qué es lo que tienes preparado para mí? Yo sé que eres un Dios generoso, y si ustedes tienen una idea de lo que les gustaría recibir de herencia, ¿por qué no lo platican con Él? Como lo hizo aquel muchacho: papá, quiero que me entregues la herencia que me vas a dar antes de que te mueras. ¿Y qué hizo el padre? Se la entregó. ¿Qué hizo este muchacho? Fue, la regó, malgastó, se portó mal. Y aquí encontramos la segunda característica de la verdadera paternidad. Dice que estando allá, cuidando cerdos, dándole de comer a los cerdos, él reaccionó y dijo: qué tonto soy. Yo estoy aquí deseando comerme la comida de los cerdos, cuando podría estar sentado en la mesa de los empleados de mi papá y estar comiendo mejor de lo que como ahora. Dijo: ya sé, voy a regresar a mi casa y le voy a pedir a mi papá que me dé permiso de trabajar como uno de sus empleados, porque ya entendí que no me merezco ser su hijo, porque no me comporté como él hubiera querido que me comportara, porque la regué, porque cometí errores, porque malgasté lo que él me dio. Entonces, si ya usé mi herencia, ya no tengo derecho a otra herencia, porque ya me gasté la herencia que me tocaba. Ojalá y todos los que en algún momento hemos recibido una herencia y no la hemos utilizado correctamente, en algún momento reaccionáramos así, ¿verdad? El papá no se equivocó. Mire, si el papá no le hubiera dado la herencia a su hijo, ¿qué cree que hubiera pasado? Si hubiera ido a la casa, hubiera ido maldiciendo a su papá, hubiera hecho un montón de cosas como quiera y hubiera estado todo amargado porque su papá no lo apoyó. Pero el papá lo que hizo fue apoyarlo, dejarlo que fuera y se diera de topes contra la pared, que diera las metidas de pata que tenía que dar y luego regresar a casa con una actitud diferente. Y cuando tú regresas a casa con tu papá con una actitud diferente, la segunda característica de la verdadera paternidad no solamente es que nuestro Padre es generoso, sino que nuestro Padre siempre tiene segundas oportunidades. ¿Es bueno tener un papá así o no? Un papá que te da otra segunda oportunidad. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos cuando se equivocan una vez? ¿Les damos una segunda oportunidad o les reprochamos toda la vida su error? Cuando yo era pequeño y rara vez me portaba mal, yo sabía que cuando me portaba mal iban a pasar dos cosas. Me iban a dar unos buenos cintarazos, y cuando digo buenos eran buenos de veras, ¿eh? Todavía tengo aquí unas verrugas. Y mi mamá está ahí.
¿verdad? O la otra opción era un buen regaño. ¿Qué creen que yo prefería cuando era niño? ¿Unos buenos cintarazos o un buen regaño? Pues no me podía escapar, tenía que escoger una de las dos, o una de las dos me iba a pasar. ¿Qué creen que era mejor? ¿O qué creen que sea mejor? ¿Un buen regaño o unos buenos cintarazos? Yo preferiría, cuando era niño, yo prefería unos buenos cintarazos. No me gustaban los regaños. Y no me gustaba que me perdonaran una de las que hubiera hecho que me mereciera unos buenos cintarazos. Si yo hubiera hecho algo que merecía unos buenos cintarazos, yo prefería que me los dieran a que me regañaran. Y les voy a explicar por qué. Cuando me daban unos cintarazos, yo sabía que ya la deuda estaba saldada. La hice, la pagué y ya. Pero cuando me la fiaban, era todo el día. Acuérdate que te la perdoné y me debes una. Y entonces todo el día no se acababa el martirio de que había fallado. Y entonces mejor 3 cintarazos y asunto arreglado, a que hubiera todo un día de, pero cuídate y te va a ir peor y te la estoy juntando, ¿verdad? No son así las mamás, más las mamás que los papás, ¿eh? Entonces, la diferencia de nuestro Padre Celestial es que Él no nos la fía para estarnos recordando todo el tiempo, te equivocaste. Acuérdate que te dio una oportunidad sin que te la merecieras. Y te gastaste todo el dinero y ahora sí vienes, ¿verdad? No es esa la actitud de nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial, cuando nos da una segunda oportunidad, nos trata como si no hubiéramos fallado antes de esa vez. Es decir, cuando nuestro Padre Celestial dice, ¿sabes qué, hijo? La regaste, pero está bien, te perdono, te voy a dar otra oportunidad. Dice que Él agarra su registro de errores que nosotros cometemos y lo borra para no acordarse nunca más de los errores que cometimos. Entonces, un verdadero papá es aquel que da una segunda oportunidad, pero trata a su hijo como si fuera la primera que le está dando. Y así es nuestro Padre Celestial. Si nosotros llegamos con nuestro Padre Celestial y le decimos, Dios, perdóname otra vez, van 10 veces que te pido perdón por lo mismo, perdóname otra vez. Lo que nuestro Padre Celestial hace, revisa su registro y dice, aquí no aparece ninguna. Sí, Señor, llevo 9, con esta es la 10ª vez. Jesús dice, o Dios dice, no, aquí no hay nada registrado. Tú puedes entrar a casa como si fuera la primera vez que te equivocaste. Puedes empezar otra vez. Ese es el carácter de nuestro Padre Celestial. Si tú te has alejado de Él porque crees que está enojado por todas las veces que te ha perdonado y te sientes culpable y te sientes rechazado por Dios y te cuesta trabajo acercarte confiadamente a Él, es porque no entiendes cómo es Él. Él no tiene registrado todos tus pecados. Todos los pecados que tú le has confesado, Él los borró para nunca más acordarse de ellos. Y cuando te dice te doy otra oportunidad, está hablando en serio. No a partir de cuántas veces te perdonó. Te va a tratar como si fuera la primera vez que te está dando una oportunidad. Cuando llega este muchacho, tiene bien planeado su discurso, ya cambió de actitud y llega con su papá. Todavía no sale una palabra de su boca. El papá lo ve a lo lejos y ¿qué es lo primero que siente? ¿Qué sintió el papá? Alegría, gozo. ¿Qué sintió al verlo todo sucio, maloliente,
sin zapatos, con los guaraches rotos. ¿Qué es lo que él sintió? Compasión. Y dijo, es mi hijo no se puede ver así. Fue lo primero que pensó, ese es mi hijo. Y mi hijo no nació para verse así. Entonces dice que corre, lo abraza, lo besa, y antes de que su hijo pueda decir nada, él empieza a pedir que lo traten como su hijo. Y ahí el muchacho dice, papá, espérame. Yo entiendo que no merezco nada de ti como papá. Antes yo creí que lo merecía todo. Ahora me doy cuenta que no merezco nada. Y no vine aquí para pedirte que me des lo que me merezco, porque yo sé que no merezco nada. Solamente dame la oportunidad de entrar a trabajar a tu casa como un empleado. Ahora sí voy a ser diferente. Ahora sí voy a trabajar, me voy a levantar temprano, voy a ir a cuidar tus cerdos, tus ovejas. Y lo voy a hacer con gusto, papá, si me das la oportunidad de entrar como uno de tus empleados. Y le dice su papá, no, hijo, vamos a hacer de cuenta que no pasó nada y vamos a empezar otra vez. ¿Qué te parece? Qué padre es tener un papá así, ¿no? Por eso debemos acercarnos confiadamente a Él, sencillamente sabiendo lo que Él siempre tendrá un abrazo para confortarnos cuando nos hemos equivocado. Y lo tercero es que un padre afirma nuestra identidad y nuestra posición en el reino. ¿Por qué? Porque él inmediatamente pide que le restituyan su lugar de hijo. Ante sus empleados, lo primero que le dicen, ¿saben qué? Él es mi hijo. ¿Se acuerdan? El que se fue, regresó. Y no me gusta cómo se ve. Por eso les voy a pedir que lo hagan ver como mi hijo. Así que lo primero que quiero es que le saquen una túnica nueva, que le pongan zapatos nuevos, que le vuelvan a poner el anillo de la familia en su dedo, porque eso representaba el anillo. Es parte de una familia que tiene un prestigio, que tiene un nombre. Y vamos a hacer una fiesta para celebrar que él regresó. Quiero que todo el mundo sepa que mi hijo aprendió una lección. Y quiero que ahora lo vean como un hijo maduro, como un hijo inteligente, como alguien que merece ser parte de la familia. Él merece estar en la casa. Lo más difícil de vivir una vida cristiana es no sentirte hijo de Dios. ¿Alguna vez has dejado de sentirte hijo de Dios? ¿Verdad que se siente horrible? Cuando tratas de acercarte a Él, pero sabes que no mereces ser tratado como hijo. Pero cuando te acercas a papá, lo primero que Él hace es darte un abrazo y decirte, tú eres mi hijo. Porque lo más importante para nosotros es sentirnos hijos de Dios. Si no nos sentimos hijos, si nos sentimos siervos o esclavos, siempre vamos a sufrir en la vida cristiana. Por eso es importante nuestra posición como hijos. Si tú estás aquí, tienes que saber que eres hijo de Dios. Pastor, pero usted no sabe lo que yo he hecho. Si estás aquí con la actitud correcta, sé quién eres.
no lo que has hecho. Y para Dios eso es lo que cuenta. Pastor, esta semana yo me porté mal, ofendí a Dios, me equivoqué. Déjenme venir a la iglesia, aunque me pongan a barrer, aunque me pongan a hacer algo, yo me conformo solamente con estar aquí. Y la respuesta de Dios: no, hijo, tú no vienes aquí nada más para estar aquí. Si eres mi hijo, tienes que tomar la posición de hijo. Y como hijo te debe interesar todo lo que pasa en casa. Imagínense que el papá le hubiera dicho: está bien, hijo, te voy a dar trabajo como el encargado del follaje de la casa. Tú tienes que llenar el almacén de comida para los animales. Y que él hubiera entrado como empleado y un día se estuviera quemando la casa y él dijera: pues no es mi casa, es la casa de mi papá o de mi patrón. No, lo que él quería es que su hijo se sintiera hijo y que entrara a su casa como si fuera su casa. Luego llega el hijo mayor, porque hay dos cosas que son importantes. Uno es afirmar nuestra identidad como hijos, pero lo segundo es entender nuestra posición en la casa. Este hijo ya había entendido que era hijo. Lo bañaron, se cambió, se puso anillo y la fiesta estaba a todo lo que daba. Pero entonces llega alguien que pertenece a la casa, pero no sabe cuál es su posición en la casa. Y es el hijo mayor. Y cuando escucha que hay fiesta en la casa, investiga cuál es la causa de la fiesta y le dicen: es que tu hermano regresó y tu papá está muy feliz. Cuando tú no entiendes tu posición en la casa, te molesta que celebren lo que los otros hacen. Tú puedes estar aquí en la iglesia, venir a la iglesia, y si no entiendes que eres hijo de Dios y que tienes una posición en la casa, te va a molestar cuando a otro se le trate como a hijo. Te va a incomodar que lo traten como hijo. Y eso fue lo que le pasó al hermano mayor. Se enojó porque había fiesta y se enojó porque su hermano había regresado y se enojó porque había regresado bien y se enojó porque aparte su papá lo perdonó y se enojó porque aparte le hizo una fiesta. Y entonces dice: no, yo ya no pertenezco a esta casa, yo me voy a quedar acá afuera. ¿Fue eso lo que hizo? Y dice que no quería entrar a su casa porque estaba molesto con el trato que estaba recibiendo su hermano. Cualquier parecido con la realidad es que Dios te está hablando. Cuando tú ves que alguien es tratado con honor como hijo en la casa y a ti te incomoda, es porque no has entendido tu posición en la casa. Eso es bien importante que lo entendamos. Porque si yo tengo una posición en la casa, la posición que yo tengo como hijo y mi función en el reino me pertenece a mí y a nadie más. Y en ocasiones nos molestamos con Dios y le reclamamos a nuestro Padre lo que hace con los demás hijos, porque no tenemos clara nuestra posición. Y el papá le dice: mira, mi hijo, yo estoy feliz porque tu hermano regresó. Tú deberías estar feliz también porque tu hermano regresó. Y entonces empiezan los reclamos. Pues sí, estás feliz porque él regresó, que se gastó todo lo que le diste, y todavía matas al becerro gordo para darle de cenar a ese desgraciado. Y a mí, que siempre te ha agradado, que siempre he hecho lo que tú quieres, que siempre te he obedecido, que siempre me he portado bien, que siempre he sido un buen hijo. Y si era tan buen hijo, ¿por qué no amaba a su hermano? Ni siquiera me has dado un cabrito para que me lo pueda comer con mis amigos.
Si yo no leí mal la Biblia, dice que el día que le dio al hijo menor su parte, le entregó también al mayor su parte, porque dice que separó la parte de cada uno. Si usted lee los primeros versículos, eso dice. Entonces, este hijo, aunque nunca se había ido a la casa, no sabía lo que le pertenecía dentro de la casa. ¿A ustedes como papá les gustaría que su hijo, siempre que va a tomar algo del refrigerador, fuera y le preguntara: ¿puedo tomar esto? Mamá, ¿puedo tomar agua fría del refri? Mamá, ¿me puedo comer esa manzana que está ahí? Mamá, y que todo el tiempo antes de abrir el refri viniera a pedirle permiso para agarrar lo que está ahí. ¿Se sentiría a gusto? ¿Qué le va a decir a su hijo? Hijo, tú eres de la casa, todo lo que está ahí es tuyo. Si está ahí, agárralo. Tú eres de la familia. Entonces el papá le tuvo que decir: mi hijo, tu hermano ya no tiene herencia, se la gastó toda. Antes la mitad de lo que había aquí era tuyo y la mitad era de tu hermano. Desde que él se llevó su parte, todo lo que está aquí te pertenece. Si tú no te has comido un cabrito, es porque no entiendes la posición en la que tú te encuentras en la casa. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú te identifiques como su hijo y entiendas tu posición en la casa. Tú tienes una posición en la casa. Cuando tú te quieres quedar afuera o te quieres ir a otra casa porque sientes que a los demás no se les trata igual que a ti, es porque tienes una imagen distorsionada de tu posición en la casa. Porque cada quien tiene su lugar en la casa, cada quien tiene su posición, cada quien tiene su función. Y el problema no es con papá, el problema es con la imagen dañada que tenemos de nosotros mismos. Tener un padre como nuestro Padre Celestial y no ser felices es la forma más deplorable de vivir. Porque imagínate que tú tienes un papá que es generoso, que cuando te equivocas te da otra oportunidad, que te ha dado un lugar en la casa, te ha dado una posición en la casa, y aún así tú no te sientes feliz. No, pastor, es que la posición que yo tengo está bien, pero la que tiene el otro hermano está mejor que la mía. Bueno, es que no todos pueden ser iguales. Pastor, pero es que usted trata mejor a tal hermano. No podemos tratar igual a todos los hijos. Lo peor que te puede pasar es estar en casa y no sentirte parte de la casa. Vivir con un padre tan bueno y sentir que es un padre injusto. Porque eso es lo que le estaba diciendo el hijo mayor a su papá: papá, tú eres injusto. A mi hermano que todo lo despilfarró le das todo y a mí no me das nada. Y el padre le tiene que decir: no, hijo, yo no soy injusto, el problema es que tú no sabes ser hijo. Tú eres hijo y te sientes empleado. Tu hermano quería ser empleado, pero acepta la posición de hijo. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta hora y hablamos con nuestro Padre Celestial?